Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el vicealmirante retirado Eurípides Antonio Uribe Peguero, que fue comandante general de la Armada o de la Marina de Guerra, como se llamaba antes. Está haciendo, hay cosas de esas que estamos conversando que él las ha publicado en este libro y en otros libros, pero aquí están unos detalles interesantes de las interioridades, de lo que ocurría en ese momento, que era un momento muy importante y delicado que vivía República Dominicana, cuando los últimos años del periodo de 10 años de Balaguer y un grupo de militares, entonces jóvenes, todos de gran preparación, había decidido que no podía permitir un fraude. Y el doctor Peña Gómez tenía un gran liderazgo dentro de esas Fuerzas Armadas. Lo que ha dicho el vicealmirante Uribe Peguero aquí es que en ese momento el doctor Peña Gómez tenía más liderazgo que Balaguer en las Fuerzas Armadas, pero que él decidió que no quería una guerra. Y por eso mejor decidió negociar y ya sabemos la historia. Pero lo que decía era, vicealmirante, que en esos momentos llegué a hablar con algunos oficiales y me decía que era una especie de España boba ya, quizá por las condiciones del presidente Balaguer, que ya no veía, que no, y había lo que dicen ese llamado anillo a su alrededor, que incluso en cuanto a habituallamiento y una serie de cosas, que era una España boba, que las Fuerzas Armadas estaban viviendo su peor momento. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto, pero eso no se le puede atribuir a la salud ni a la edad de Balaguer. ¿Y por qué usted dice? Balaguer siempre fue así. Balaguer nunca quiso a los militares. Nunca, bueno, él quería su círculo. Ya. Y le aumentaba sueldo, le daba oportunidades, era permisivo con ellos. Le permitía hacer eso. Pero era ese grupito que estaba cerca, pero la masa de las Fuerzas Armadas era completamente descuidada. Abandonada. Y eso se hizo crítico en ese último periodo de él. O sea que las Fuerzas Armadas estaban por el suelo. Eso era lo que inspiraba a muchos militares, a todos los niveles, de ponerse en lo que podíamos llamar grupos conspirativos. O sea que estaban dispuestos a lo que sea para salir de él y que la cosa cambiara. Ustedes solo esperaban una señal. Claro, una señal. Pero nosotros no en ningún momento pensamos, por ejemplo, destituirlo, darle un golpe de Estado, simplemente, sino estábamos enfocados en el asunto electoral. Si ahí pasaba algo, íbamos a intervenir. Entonces pasó lo que pasó y nos manejamos así, nadie ni siquiera nos conoció ni supo nada. Bien, entonces en esta etapa, vamos a decir, post-Balaguer, que llega el PLD, después llegó Hipólito, ¿cómo te ha visto la evolución de las Fuerzas Armadas? Mira, cuando sale Balaguer, entra Leonel Fernández. Cuando entra Leonel Fernández, se cambian algunas caras. O sea, por ejemplo, se sale de militares muy antiguos y se ponen militares jóvenes. Algunos eran del grupo de ustedes, más o menos, ¿verdad? Sigfrido Pared no estuvo con ustedes. Sigfrido Pared fue de lo que surgió. Pero ahí pasó un cambalache porque a Sigfrido Pared yo le llevaba como 10 años. Ajá. Y él le pasó por encima. Y él me pasó por arriba. Entonces mezclaron algunos de los un poquito más viejos que yo y esa promoción de 10 años atrás. Ahí estaba Pared Pérez, Fría Olivenza, Álvarez Herrán y otro cuanto. O sea, esa promoción no voló. Noble Espejo también ascendió ahí. No, Noble Espejo viene de Leonel. Bueno, sí, eso es lo que estoy diciendo con Leonel. Sí, por eso que te digo que habían algunos que eran un poquito más viejos que le correspondían ya los mandos. Sí. Porque Balaguer tuvo un tapón. Entonces había gente que ya le tocaba. Además que reintegraba, gente vieja volvía y los reintegraba. Exactamente. Entonces, pero esos militares no pudieron hacer gran cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque Leonel Fernández nunca quiso saber de las Fuerzas Armadas. Incluso se dice que él quería desintegrar las Fuerzas Armadas. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Pero uno pensa, en ese primer gobierno. Entonces, por lo que usted me dice, él actuó igual que Balaguer o más atrasado que Balaguer en ese aspecto. Él le dio continuidad al mismo abandono al mismo modelo de Balaguer. El mismo modelo de Balaguer, desinteresado. Es más, en ese tiempo, yo lo he dicho por ahí, imperaba una corriente política, creo que era el neoliberalismo, que no entendían que las fuerzas, no aceptaban la existencia de las Fuerzas Armadas y decían
que eran cuerpos innecesarios y que debían desaparecer. Bueno, eso fue una visión que partió de Estados Unidos de cuando ya se llegó, se suponía, al final de la Guerra Fría, sí, que desinteresaron, diciendo, ustedes no necesitan ya ejército, porque para ellos el ejército, la Fuerza Armada era para luchar contra el comunismo, supuestamente. Ya. Utilizaron estos países para eso. Yo sí recuerdo que hubo debate en ese momento, de si debía disminuirse, desaparecer. Sí, sí, pero Leonel yo creo que andaba por ese sentido, por esa ruta. Él, por ejemplo, le prestaba una atención mínima a las Fuerzas Armadas. Como te digo, los equipos, las instalaciones, se mantuvieron en el mismo abandono que Balaguer le mantuvo. Incluso, mira, yo fui director de la academia y hubieron otros también, pero a mí me consta porque siendo yo director, yo hice 2 graduaciones allá y a ninguna él fue. Aquí hay una norma establecida, no sé desde cuándo Trujillo. El caso es que todos los presidentes van a las graduaciones de las academias. Él nunca fue a ninguna. Eso es una distinción a los que se gradúan, una distinción. Una distinción, sí, pero que es una atención que sí, que se espera, es un acto protocolar. Pero yo veía en eso como el desinterés que él tenía por esos guardias que importan. Y fíjate que él, bueno, después de él viene Hipólito le da su carácter a las Fuerzas Armadas, hace una inversión grandísima y la reactiva, la renova. ¿Qué cambió con el gobierno de Hipólito? Que se pueda decir específicamente, hubo este y este cambio. Cambió todo, o sea, se renovaron las instalaciones, los equipos, la Marina compró y rebuildió barcos, la Fuerza Aérea se adquirieron helicópteros, bueno, de todo. Las 2 bases navales de la Marina se arreglaron y se hicieron un montón de cosas que hicieron que uno tuviera que agradecerle eso a Hipólito. Sí. Entre ellos yo cometí el error de ofuscarme con eso y hacía algunos discursos muy políticos que ustedes después criticaron, pero tenían razón porque de verdad se me fue la boca con alguna cosa que dije. Un exceso de entusiasmo. Sí, un exceso de entusiasmo que muchos dijeron, bueno, eso es por lambonismo, porque aspirando a que lo asciendan, qué sé yo, pero no, era muy agradecido que estaba. El PLD me cayó arriba, que había que quitarme, le pidieron a Hipólito que me destituyera, pero Hipólito ni me mandó a decir nada, ni me lo agradeció, ni me quitó tampoco. Pero mira una cosa, que al general que fue el jefe del ejército, Zorrilla. A Zorrillo Zuna, en un momento le dijeron muchísimas cosas, hasta con un vídeo, y luego resulta que él ha pactado con el PLD. Pactó con Leonel y después pactó para Danilo. Entonces ya ahí se acabó la crítica. Porque en política se dan esas cosas. No, eso se da. Lo que pasa es que el amigo Zorrilla no es como yo, que no soy político. Zorrilla siempre ha sido un buen político. Y tiene el partido. Y el buen político hace eso. Se cambia buen aquí político en el sentido de tener una conducta como la tienen los políticos, que se va de acuerdo a para el lado de lo que le convenga. El oportunismo momentáneo. Bueno, llamémosle así. No, sí, porque eso es, porque si usted cree en algo y le da a eso, se mantiene ahí, ¿verdad? Si es por principio, ahora si usted lo que está buscando es ventaja. Bueno, entonces, los ex militares, aquí tenemos muchos, y son gente de preparación. Está usted, está el general Soto Jiménez, que también escribe. Hay uno que hace mucho que yo no sé de él, que es también un militar con una buena preparación, Polanco Salvador, no sé dónde está. Llegó a ser jefe del ejército, me parece. Entiendo que él viaja mucho. Sí. Pero eso, ¿ustedes qué constituyen? ¿Ustedes son una reserva? ¿Ustedes tienen alguna coordinación con la...? No, ninguno. Ustedes ya son ciudadanos comunes y corrientes. Somos ciudadanos, por lo menos yo, y creo que Polanco Salvador también. Tú sabes que Soto fundó un partido y tiene sus alianzas y sus cosas, Zorrilla también. Tiene un cargo diplomático. Sí. Pero el resto no. Más o menos hemos estado en alguna parte del proceso político del país, trabajando al lado de Hipólito en alguna forma, haciendo grupos y aportando ahí lo que sea. Sí, no se reúnen, ustedes no tienen contacto. No, pero fuera de ahí no. Fuera de ahí nada. No. ¿A qué es que se le llama la reserva en las Fuerzas Armadas?
Bueno, la reserva bueno, es el grupo de militares que ya no es activo, pero que está en listeza para un caso de emergencia que se puedan utilizar también. Que no es el caso de ustedes. Bueno, estaríamos ahí también. O sea, si hace falta tiene que uniformarse. Eso es muy improbable. Muy improbable. Muy improbable, Bien, porque esa no es la actitud mía, uniformarme de nuevo en ninguna circunstancia. No, pero yo digo, si el país lo requiere, por su Bueno, vocación, ahí sí estaría. Podía ser, pero yo no creo que el país, habiendo tanta gente más joven y con más brío y más fuerza, no van a buscar un hombre ya de mi edad para que... Usted pudiera ayudar quizás con labores de inteligencia, bueno, y orientación. Hay cosas que se pueden hacer, pero fuera del uniforme. Bien, por la situación nuestra, República Dominicana, muchos dicen que los militares deben hacer labor policial. A mí no me ha gustado eso cuando veo que sacan militares y lo pueden hacer labor policial, porque yo creo que son profesiones distintas. Pienso yo, en mi ignorancia, que no sé mucho de policía y militar. Déjame decirte mi parecer con relación a eso. Mira, a mí me parece que los militares, estamos hablando de Fuerza Aérea, Marina y Ejército, deben estar preparados y hacer lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Mira qué pasa. Este país tiene una Fuerza Armada bastante grande para su nivel. ¿De cuántos hombres estamos hablando, hombres y mujeres? Creo que deben haber alrededor de 60.000. 60.000. Creo que 20.000 y pico, ejército, 10 o 11.000 en la Fuerza Aérea y la Marina. Algo así, llegarán entre 50 y 60.000. Sí. Entre las tres instituciones, independientemente de la policía. Que no es militar. Entonces, esa fuerza militar dominicana demanda un presupuesto grande, consumen mucho. Entonces eso da pie a que mucha gente piense, bueno, aquí no estamos en guerra. Y esos militares están preparados para pelear y no van a pelear. Lo más posible es que no peleen nunca. Y están ahí y están consumiendo. Algunos se ponen gorditos ahí sentados. Y entonces eso es lo que motiva a mucha gente que piense que deben desaparecer. Entonces yo pienso, las Fuerzas Armadas deben emplearse en otros menesteres. Pueden ser policiales. Yo estoy de acuerdo en que en la forma que sea participen dándole la mano a la policía y que participen también, ¿tú sabes qué? En asuntos relacionados a la producción y al desarrollo nacional. Por ejemplo, en los temas de cuidado y asunto forestal. También, todo eso. Incluso hay militares preparados en esas materias. Sí, sí, todo eso. Son agrónomos, son biólogos. Hay muchas cosas cosas que es afín al ejército. Hay otras que son afín a la Marina y hay otras que serían afín a la Fuerza Aérea. Yo en la Marina, yo siempre he tenido este pensamiento y fui jefe de la Marina. Mira que yo hice, por ejemplo, algo que se podía entender y lo hice como un plan piloto. Yo instalé proyectos de acuacultura. Eso es una labor buena, productiva. Eso es afín a la Marina. Exactamente. Yo estoy de acuerdo en que la Marina explote astilleros navales. En la jefatura. Bueno, cuando usted estuvo, ustedes repararon unos barcos que donó Estados Unidos. No, aquí esos astilleros de caldera, mira, ahí se reparó la base y el presidente invirtió, el Estado invirtió 40 millones en rehabilitar esos astilleros. Era un proyecto que al mismo tiempo de rehabilitar los astilleros, se le creaba la capacidad para construir barcos y estaba incluido la construcción de 2 remolcadores y creo que 3 lanchas patrulleras. Y repararon uno que donaron. Cuando yo salí de la Marina ya se había hecho uno de los patrulleros, de los remolcadores, el otro estaba en proyecto y se estaban haciendo también las lanchas patrulleras. Ese fue el primer contacto que yo tuve con usted, porque yo era jefe de redacción del Caribe. Ya. Y se había escrito un editorial, en ese entonces director, don Bernardo Vega, que usted envió una carta, o sea, creo que llamó primero, y Bernardo Vega dice, sí, vamos a publicarle su punto de vista, que usted hacía algunas precisiones de las inversiones que habían hecho, que tenían justificación y por qué, y habló usted de eso. Ya, sí. Yo recuerdo, esa fue la primera vez que yo supe de usted, y bueno, comentamos Bernardo y yo que usted escribía bien, porque vimos la carta. Bueno. Creo que ahí fue que yo fui allá a Clave, que ustedes estaban en Clave. No, eso fue después Clave, porque le estoy hablando del Caribe primero, del periódico El Caribe.
Si usted estaba en la Marina. Bueno, entonces, sí, en esas labores se pueden emplear. Mire por qué yo le decía lo de lo policial. Porque la policía tiene su criterio de cómo manejar las cosas quizá en el territorio y el militar quizá esa no sea su labor y puede haber inconvenientes en un momento. Inclusive la mayoría andan con armas largas también, que no es un arma de uso policial. Bueno, por eso es recomendable que esos servicios sean combinados, o sea, sean patrullas mixtas. Y en ese caso el policía debe dirigir la cosa. El policía, sí, principalmente, como tiene más conocimiento de manejo y contacto con la gente. Contacto con la ciudadanía, es preferible que se le dé la prioridad de dirigir la patrulla. Por ejemplo, pero no se puede descartar que los guardias, los marinos y los policías intervengan en ese hagan tipo de labores. servicio. Usted me habló, sí, dígame. Tú sabes que yo veo bien. Ese servicio de DGC, que dirige el candidato del PLD, o dirigía. ¿Cómo que se llama el organismo ese? Usted dice... el servicio de tránsito. Sí, Intran, que antes era MED. Yo confundo todo eso. No, la MED ahora se llama DGC, y entonces la entidad que tiene, macro es el Intran. Sí, Instituto ese es el que tiene Gonzalo Castillo. Porque depende del Ministerio lo de Gonzalo Pública. Castillo es una rama directa que se maneja en obras públicas, ¿verdad? Que auxiliar en la carretera y esas cosas. ¿Rama de qué? ¿Rama de qué? No, digo yo, una cosa que se creó, que le adjudicaron unos militares y hacen esa ayuda. Para mí es una entidad ideal, eso debe existir. Pero eso debe dirigirlo la Fuerza Armada y no un político. De manera institucional. Sí, eso debe depender de la Secretaría. Eso mucha gente lo ha elogiado, de que prestan servicio en la carretera. Sí. Eso es un servicio excelente. Pero lo que yo veo mal es que lo dirija, que por encima del coronel o de general que te a cargo eso, esté el ministro de Obra Pública y no esté el ministro de la Fuerza Armada. ¿Usted piensa que se le están sacando, ¿verdad? Le están derivando una autoridad? Eso es como una institución militar aparte, dependiente de él. Ese hombre que está ahí no depende de nada del ministerio. Y eso constitucionalmente no se puede. No se debe. No se debe. Lo que iba a decir es, usted me habló del número de militares en total que podría rondar los 60,000 sí. activos, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de activos. Para la población nuestra, ¿ese es un número suficiente? ¿O sí. hay de más o hay menos? No, es suficiente. Quizá está de más. ¿Tú sabes por qué? Porque en algún momento son más o son iguales la cantidad de esos militares que están en la calle, o sea, en servicio foráneo, que no son internos. Asignados a personas. Exactamente, que los que están en ejercicio en sus instituciones. Entonces, tú lo ves mucho, pero en el fondo las instituciones tienen 30 o 40, qué sé yo, no sé por ciento, tienen una mínima parte de esa cantidad. Entonces, son suficientes lo que tienen. El resto lo tienen asignado a los funcionarios. El resto está asignado a otras instituciones y a personas. Bueno, aquí hay un tema siempre recurrente. Hay quienes ven la cosa de un poco manera apocalíptica, que dicen, tarde o temprano habrá un conflicto con Haití, que la frontera está descuidada, dicen algunos. Yo no lo veo así, pues yo veo que eso se ha fortalecido y veo mucho patrullaje, pero ¿qué piensa usted de nuestra política desde el punto de vista estratégico militar con nuestro vecino Haití? Bueno, a mí me parece que el asunto migratorio, creo que el país ha tenido mucho descuido y ha debido tratarse con más seriedad. Históricamente ha habido un descuido con la frontera. Últimamente se está haciendo algo, pero después de haber caído demasiado bajo y haber permitido cosas... Caído bajo en el descuido de la vigilancia. Hasta el extremo de pasar lo que pasó, que nunca debió haber pasado con un médico, un reconocido médico, y un grupo de amigos que andaban con él. Casi lo secuestraron. No, lo doloroso de ese caso fue que ahí habían unos guardias y los guardias no hicieron nada. Y esos haitianos se metieron de este lado y de este lado
por poco, bueno, atropellaron a esos dominicanos, le impidieron que continuara y después de que dio una llamada, qué sé yo, fue que ellos pudieron seguir. Entonces los guardias ahí no hicieron nada. Entonces la justificación del ministerio fue que porque lo hicieron bien por evitar una desgracia. Mira, en situaciones de la desgracia... Pero en ese caso yo a los militares que estaban ahí lo defiendo porque ellos tienen instrucción clara. Ellos no pueden actuar si no, le habían dicho que no actuaran. Claro, porque si no lo sancionan después. No, pero claro, pero ellos obedecieron órdenes. Exacto. Pero parece que los responsables de las órdenes fueron los que después dijeron que ellos lo hicieron bien porque evitaron un problema mayor internacional. Pero yo digo que en algunas circunstancias, aunque se produzca el escándalo internacional, la dignidad del país hay que defenderla. Y los ciudadanos dominicanos hay que defenderlos. Y más frente a una agresión de extranjeros, que fue lo que pasó ahí. Y los guardias, no, por la razón que sea, los guardias no reaccionaron como debieron. Entonces, ¿usted piensa que es débil la vigilancia de nuestra integridad territorial en estos momentos? Y yo entiendo que últimamente, después de todo se ha reforzado. Se ha reforzado y aparentemente se han hecho muchas cosas, hay buenos equipos, hay más patrullaje, hay más gente, hay más militares, se está protegiendo. Se ha construido ahora más destacamentos con más dignidad para los militares que tienen. No sé cómo está controlándose la inmigración haitiana, porque todavía tuve muchísimo en las esquinas, muchísimos haitianos. Y no sé si es de los viejos que habían o que están entrando nuevos. Bueno, también hay una labor que ahí los militares vienen siendo un papel auxiliar, porque es migración la responsable. Es decir, el mismo militar y policía no actúa si no le dan la orden. Pero el militar se supone que es la muralla en la frontera. Bueno, la frontera, exacto. Por ahí es que pasa. Siempre y cuando migración, el civil le diga haga esto, haga lo otro, porque es así. Que ustedes obedecen con órdenes, para bien o para mal. Así es. Vamos a otra pausa, vicealmirante. Muchas gracias por continuar A Partir de Ahora. Estamos conversando sobre este tema apasionante, el papel de los militares, el papel histórico, la relación de los militares con los políticos, el militar frente a la sociedad dominicana. Conversamos con el vicealmirante Uribe Peguero, autor de este libro, Militares y Autoritarismo en 100 años de evolución política, de 1916 a 2016. Y de otros libros, pero el vicealmirante quiere llamar la atención sobre algo que él dijo aquí en este libro, de muchas veces la gente tiende a juzgar o a tachar o a calificar a los militares todos iguales. Y así como no todos los civiles son iguales, no todos los militares son iguales. Y a veces quizás culpas del pasado se le endilgan a todas las instituciones y a todos los militares. Usted habla un poco aquí del desagravio hacia la sociedad. ¿Por qué usted toca ese tema? Mira, históricamente nuestros militares, el militar dominicano ha hecho un papel preponderante a nuestra nación. A los militares le debemos la independencia, le debemos la restauración. Esa gente que pelearon en el sur y en el norte y en el este y donde quiera para darnos la independencia, eran militares de formación o simples campesinos y políticos que se hicieron soldados. Se hicieron soldados en el fragor de la batalla ahí. Eso pasó en la independencia y eso pasó para la restauración. Pero eso hay que agradecérselo eternamente y otras participaciones que han tenido a través del tiempo. Pero hay que reconocer también que los militares, algunos de ellos, de sus principales protagonistas en determinados momentos han tenido una participación muy negativa para la sociedad dominicana. No nos vayamos tan lejos como Pedro Santana, porque Pedro Santana tuvo sus luces y sus sombras. Yo soy de lo que no le perdono nunca lo que hizo con porque él dañó lo que había hecho. Él dañó con los pies lo que hizo con la mano. Vayámonos después a General Lili, Ulises Heró, un militar que hizo muchísimo daño durante alrededor
creo que fueron 14 o 15 años. Aunque primero aportó del mejor lado de la historia. Él fue ayudante de Luperón y todo eso. Y fue un soldado restaurador. Después viene Trujillo. Trujillo gobernó 30 años, fue un militar de formación. Fueron 30 años que sus luces no resplandecen en la oscuridad de todo el daño que le hizo a la nación. Pero hay un puntico que está más reciente. Fíjate en ese lazo que hay del 1960 al 66. Ahí hubo la peor participación que han podido tener los militares dominicanos. Lo primero es, participaron con los políticos mañosos de esos tiempos en la repartición de todos los bienes que dejó la dictadura. Por otra parte, le dieron un golpe de Estado al gobierno más democrático que ha tenido este país y al primer gobierno elegido después de la dictadura. Y tercero, provocaron una revolución precisamente cuando se quería restaurar ese gobierno y al mismo tiempo solicitaron por escrito una intervención militar. O sea, que mancillaran el suelo patrio, es una traición tremenda eso. Y no hicieron como hizo Desiderio Arias, que en el 16 era el ministro de las Fuerzas Armadas. Y cuando vinieron los americanos, él se fue, él abandonó. Él no lo enfrentó, pero se fue. Por dignidad. Pero tú sabes lo que hicimos los militares dominicanos. Hicimos, porque me duelen también los militares. Lo acogimos en los cuarteles dominicanos. Entraron por la base de Jaina y entraron por la base de San Isidro. Y nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Entonces, para mí, eso es imperdonable. En los 12 años de Balaguer, también, si hay muchas cosas que se le achacan a Balaguer, de represión, de asesinato, los militares tuvieron que ver con eso. Entonces, yo digo que es una deuda que tienen los militares con la sociedad dominicana. No es muy gracioso y no lo ha sido, porque yo, en la presentación de ese libro, en un escenario de militares y de militares, yo hablé de esto y el asunto no hizo mucha gracia. Pero a mí sí me parece que los militares deben hacer un desagravio a la sociedad dominicana por eso. Y no es que ningún militar de ahora, ningún jefe militar, se va a hacer responsable porque no es responsable. Estos jóvenes militares que hoy dirigen la Fuerza Armada no tienen que ver con eso que pasó. No, ni siquiera eran en ese momento pero yo le digo a ellos que se hagan esta pregunta. El presidente o primer ministro alemán, que hace unos años pidió disculpas a los judíos por el holocausto, ¿era responsable? No fue Hitler el que lo hizo, pero él pidió disculpas a nombre del pueblo alemán. Claro. Y el Papa también ha pedido disculpas a los indígenas, creo que de Perú y de México, por los daños que hicieron los colonizadores. De hecho, la iglesia lo hizo en toda la participación que hubo en la conquista de América, perdón por los daños que se hicieron. Exactamente, y por la Inquisición también. Fueron errores que no cometió este Papa, sino su iglesia en otro tiempo. Entonces lo que yo digo, que pierden los militares en algún momento que se pronuncian y digan la Fuerza Armada, reconoce que se equivocó en aquellos momentos. Entonces, eso yo me pregunto, pero hay su respuesta también. ¿Y usted no ha planteado eso formalmente? Pero mira, bueno, aparte del libro. Está escrito ahí, sí. Donde quiera que tenga la oportunidad. Pero hay gente que hace bembita con eso, no le gusta. No le gusta, ¿no? No le gusta, me han dicho que yo creo que eso sería importante porque eso dejaría esa huella, esa impronta histórica, decir, nosotros entendemos que en el pasado se cometieron estos errores. Porque lo que se entiende es como que se lastiman heridas, porque todavía quizás hay algunos militares que participaron en eso, que están vivos, hay otros que son parientes, hermanos, hijos, qué sé yo, y eso como que lo ven como medio delicado y hacen muti con eso. Sí. Pero yo creo que eso de los mitos que dignificaría al jefe militar que haga eso. Claro que sí, tiene que... Bueno, ahora mismo, por la información que usted tiene, ¿sigue la juventud dominicana interesada en la carrera militar? ¿Le atrae todavía? Se atraen, los militares siempre, la carrera militar siempre tiene su atractivo. Por ejemplo, cuando yo ingresé, la carrera militar no era tan atractiva. ¿Usted ingresó en qué año? En el 67. Yo acababa de pasar la revolución. Sí, porque fue 65. Entonces, en ese tiempo, tú sabes que la juventud de ese tiempo se contaminó con
con la revolución y la cosa, y casi todos estuvieron de acuerdo con la revolución. Sí. Y en ese momento era un momento de ebullición de las ideas de izquierda, sobre exactamente, todo. Sí. Entonces a la guardia no iba casi nadie. Íbamos algunos jóvenes que no teníamos otras opciones, las universidades estaban fuera del alcance de nosotros, entonces cogíamos para la guardia. Bueno, prácticamente en ese momento especialmente jóvenes del interior. Sí, la había mayoría éramos tres universidades. Estaba la UAS, la UNPU y la Pucamaima. Y eran afuera de la UAS, las otras no eran caras. Ya, no era tan fácil para un joven de pueblo fácil, que no tuviera... Yo soy de Tomayor, no habían extensiones todavía de la UAS en San Pedro. La primera hoy hay una en el 70 Tomayor. Se hizo en San Francisco de Macorís. Pero era, la de San Pedro no es la más vieja. No, la de San Francisco, la UAS, fue la más vieja en el 70. Yo creía que era junto con la de Barahona. Fueron las dos primeras en el 70, pero eso... Sí, eran momentos muy difíciles. En esos momentos, ¿qué le decían los amigos jóvenes? ¿Y por qué tú ingresar a eso? Bueno, sí, esa era la pregunta que todo el mundo se hacía, porque conocían a uno, veían cómo uno pensaba, cómo uno se expresaba. Entonces se encontraran raro que uno entrara a la Fuerza Armada. Además, yo no, en cuanto a mí personalmente, yo nunca tuve mucha actitud militar. Yo no sé cómo yo salía a camino. ¿Y cómo usted logró entonces hacer carrera si no tenía actitud? Bueno, sacando de abajo, sabiendo que obligatoriamente tenía que salir adelante. ¿Y es verdad que antes había prejuicio contra el militar o el policía que tenía afinidad por los asuntos intelectuales? Como que no le gustaba, dicen que los guardias viejos, que no le gustaba que los cadetes... Sí, eso explicaba el asunto de que en ese tiempo uno no podía estudiar en la universidad como militar. Lo veían raro, creía que se iban a contaminar. Sí, estaba prohibido. Era así. Y de hecho, en un año, como 2 o 3 años después que yo me gradué, una vez en la base de Caldera, había un oficial que estaba de servicio, un oficial joven, era un poquito más nuevo que yo, pero era el oficial del día. Y una guagua de la universidad iba para Salinas, tenía el logo de la universidad y estaba llena de estudiantes. Tuvo un problema mecánico y le permitieron entrar a la base para hacer una reparación allá, no sé qué cosa. Y cancelaron el oficial por eso. ¡Wow! Por eso. ¡Qué tiempos! Así son las cosas. Las cosas han cambiado hoy. Ya bien. Todo es distinto. Ya. Bueno, tenemos que irnos. Solo me resta preguntarle brevemente, ¿qué usted entiende que debe hacer un nuevo gobierno a favor de los militares y de sus familiares? Bueno, pedirle a los gobiernos que hagan algo por la Fuerza Armada es casi inútil, porque ellos tienen sus agendas y en sus agendas ellos no incluyen los militares ni su familia, porque los militares no votan. Ahora a ellos se les olvida que los militares, la familia vota. Entonces ayudar a un militar, si hay 60.000 miembros de la Fuerza Armada activos, pueden haber alrededor de 200.000 que dependen de ellos, y ellos debían pensar en eso. Pero no piensan. Y no piensan. Los militares, es el gran tema ausente de la propuesta de los políticos. Tú no oyes ninguno de los políticos vigentes ahora que habla de propuestas para las Fuerzas Armadas. Bueno, es muy triste eso. Muchas gracias, vicealmirante Eurípide Antonio Uribe Peguero, autor de este libro Militares y Autoritarismo y de otros libros más, por sus ideas muy claras sobre el papel histórico y del presente de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Muchas gracias a ustedes también. No se vayan, que hay más en Acento TV.